Estimados estudiantes, en este video vamos a resolver las preguntas de alternativa del control formativo 5 de funciones. Para la pregunta de desarrollo vamos a compartirles un archivo que no es video, sino que es un PDF. Así que vamos a partir entonces con las preguntas. La primera pregunta dice que se considere la función real f definida por f de x igual a 1 dividido en 1 menos x. Y nos piden que determinemos f o f de x. Bien, si recordamos, f o f de x es equivalente a calcular f evaluado en f de x. Como nuestra f de x, esta función que tenemos que reemplazar aquí es equivalente a 1 dividido en 1 menos x, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar f, pero considerando que nuestra variable x es 1 dividido en 1 menos x. Es decir, que aquí, cuando dice f de x, ubicamos la x aquí en el denominador, lo mismo vamos a hacer con 1 partido en 1 menos x. Entonces esto nos quedaría así. 1 dividido en 1 menos, y aquí reemplazamos nuestra variable, ¿sí? Que en este caso sería 1 dividido en 1 menos x. A continuación, entonces vamos a resolver lo que nos queda en el denominador. Para eso yo voy a utilizar la suma y resta de fracciones. Si ustedes recuerdan, A dividido en B más menos B dividido en C, lo podemos, C dividido en D. Entonces esto lo podemos hacer así. B por D y multiplicamos cruzado. A por D menos o más, dependiendo de lo que diga la función aquí, más o menos, B por C. ¿De acuerdo? Entonces, eso voy a hacer pensando que esto tiene denominador 1. Voy a resolver acá a continuación. Entonces esto va a ser igual a multiplicamos los denominadores, 1 por 1 menos x, 1 menos x, y luego multiplicamos cruzado, 1 por 1 menos x, daría 1 menos x, menos en este caso, porque ahí dice menos, 1 por 1. Y en nuestro numerador tenemos el 1. Y a continuación, entonces, vamos a resolver lo que nos quedó aquí en la fracción. 1 dividido en 1 menos x menos 1. El resultado sería menos x. Y todo eso dividido en 1 menos x. Así que esto va a ser igual ahora, si hacemos que esto es una fracción como un 1 dividido en 1, ¿cierto? Si hacemos que esto sea una fracción 1 dividido en 1, podemos hacer extremos y medios. Así que el extremo nos da 1 menos x, porque es 1 por 1 menos x, y los medios nos da 1 por menos x. Entonces, esto sería f o f de x. Vamos a las alternativas y visualizamos que ninguna de estas alternativas corresponde a lo que hemos encontrado. Pero, si pensamos que este signo negativo que tenemos acá es equivalente a un menos 1, podríamos escribir que esto es menos 1 menos x dividido en x. Con eso no encontramos la solución, pero sí, si hacemos que esto es menos 1 por 1 y menos 1 por x, nos daría más x dividido en x. Y esto lo tenemos entonces en nuestra tercera alternativa. Así que ahí tenemos nuestra respuesta correcta. Vamos a la segunda pregunta. Dice, considere la función real h definida por el polinomio x cuadrado menos 2x menos 3. Su dominio y su recorrido son...
Entonces aquí tenemos que buscar el dominio y el recorrido de esta función. Es bueno si es que no reconocemos qué función es, que podamos hacer su gráfica. Entonces, esta tiene x cuadrado menos 2x menos 3, por tanto podríamos utilizar todo lo que sabemos acerca de las parábolas. Así que una cosa podría ser, primero, como x cuadrado es un término positivo, sabemos que es una parábola que tiene sus ramas abiertas hacia arriba. 2. La intersección con el eje x la encontramos cuando resolvemos la ecuación x cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. Si miramos esto, es un trinomio cuadrático que podemos factorizar buscando dos números que multiplicados nos den menos 3 y que sumados nos den menos 2. Así que esos términos son x menos 3, x más 1. De aquí, entonces sabemos que las intersecciones en el eje x son x igual 3 y x igual a menos 1. Tercero, la intersección con el eje y. Esa la encontramos cuando reemplazamos x por 0. Acá la encontramos cuando reemplazamos y por 0. ¿Sí? Entonces, al reemplazar x por 0 nos quedaría 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Así que tenemos una intersección en el eje y equivalente a menos 3. Y por último, para poder hacer el gráfico de esta función, necesitamos encontrar el vértice. ¿Sí? Bueno, para encontrar el vértice de una función cuadrática existen varias fórmulas. Y a mí me gusta trabajar pensando en que la función cuadrática tiene la forma y igual a x menos h más k. X menos h al cuadrado más k, donde la expresión o el par ordenado h, k es el vértice. Para obtener esta función escrita de esta forma se necesita completar cuadrado. Entonces nosotros hacemos que y igual a x cuadrado menos 2x. Acá hacemos la completación de cuadrados y escribimos este término menos 2 dividido siempre en 2 y todo eso al cuadrado. Para que esta función no se vea afectada, además escribimos el mismo término pero restando para que estemos sumando un 0 conveniente. Agregando eso que está en azul a toda nuestra función, nos quedaría entonces menos 3. Así que, fíjense aquí. Eso es x cuadrado menos 2x más 1. Y esto que está aquí al otro lado sería menos 1 menos 3. Así que esto es un trinomio cuadrático perfecto. X menos 1 al cuadrado menos 4. Con eso he completado el cuadrado y por lo tanto ahora sé que el vértice es este número, coma, ese número. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ustedes pueden usar la fórmula del vértice. Menos b partido en 2a, coma, f de menos b partido en 2a, y van a encontrar el mismo resultado.
hay otra fórmula del vértice, menos b partido en 2a, coma, menos discriminante partido en 4a. O algo así. No me acuerdo bien de las fórmulas, pero cualquier fórmula que les permita calcular el vértice les va a ser de mucha ayuda. Entonces, yo para responder la pregunta del dominio y el recorrido, me voy a ayudar de la gráfica. Con todos los datos que encontramos, voy a hacer una gráfica, pero como yo no grafico muy bonito, con la tableta digitalizadora, entonces me ayudé de esto. Entonces, ahí está el menos 1, la intersección con el eje X, el 3, el vértice 1, menos 4, y la intersección con el eje Y. Entonces, nosotros observamos desde este punto, que es el vértice, hacia arriba, va a ser nuestro recorrido. Y lo que observemos en este sentido va a ser el dominio. Así que el dominio, o dom de h de x, es un conjunto que lo vamos a escribir así. Cualquier número, cualquier valor de x puede ser reemplazado en la función. Y el recorrido, el gráfico me ayuda para saber que esto es desde el 4 hasta el más infinito. Se puede escribir así o lo pueden escribir así. Así que la alternativa correcta sería esta que tenemos aquí. ¿Sí? Perdón, aquí yo escribí, esto debe ser menos 4. Claramente porque estamos partiendo desde este punto hacia arriba. Desde ese. Ahora, todo lo que hicimos para poder desde la gráfica mirar el dominio del recorrido, se podría haber omitido si es que usted recuerda que en una función cuadrática, el dominio siempre son todos los reales. ¿Sí? Entonces podríamos decir el dominio de f de x, una función cuadrática cualquiera, una f de x igual a x cuadrado más bx más c, el dominio de esa función siempre son todos los reales. Y el recorrido de la función está determinado por el vértice. ¿Ya? Si la función tiene las ramas abiertas hacia arriba, va a ser desde el menos discriminante partido en 4a hasta el más infinito. Y si las ramas están abiertas hacia abajo, va a ser desde el menos infinito hasta el menos discriminante partido en 4a. Si alguien no recuerda lo que era el discriminante es lo que queda dentro de la raíz cuando resolvemos la fórmula cuadrática. Acá la voy a escribir. Cuando escribimos menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Bien, entonces, reitero, podemos, si no conozco, no reconozco inicialmente cuál es la función con la que estamos trabajando, si no reconozco inmediatamente que eso es una función cuadrática, que tiene dominio todos los reales y recorrido dependiente del vértice, entonces hago el ejercicio de graficar la función con lo que nosotros sabemos acerca de la función, y desde ahí hago el gráfico y visualizo el gráfico. ¿De acuerdo? Aquí el dominio no es que esté encerrado entre el menos 1 y el 3, sino que el dominio es todo el eje de los números reales en X. ¿De acuerdo? Y el recorrido entonces lo tengo desde la imagen, que sería el menor valor posible de la imagen hacia el más infinito. Bien, determina el valor de k en la función f definida por f de x igual a 4x cuadrado menos 4x más 1 dividido en x menos k, para que su dominio sea el conjunto de los números reales. Bien, cualquier función que esté escrita en
términos de una división de polinomios, va a tener un dominio restringido. ¿A qué me refiero? A que cualquier función que esté escrita de esta forma, con k o un valor, ¿cierto?, que no anule al numerador, entonces va a ser una función que va a tener restringido el dominio dependiente del valor de k. Y nos están pidiendo que encontremos un valor de k de tal forma que eso no suceda. Entonces lo que vamos a hacer es pensar que el polinomio que está arriba lo vamos a poder factorizar. Y una recomendación es que factoricemos primero por 4 y que la función nos quede 4 factor de x al cuadrado menos x, y aquí tendríamos que sumar un cuarto para que el resultado multiplicado por 4 nos dé 1. Así que x cuadrado menos x más un cuarto dividido en x menos k. El trinomio cuadrático que nos quedó acá lo podemos factorizar si pensamos en dos números que multiplicados nos den un cuarto y que sumado nos den menos 1. Y que esto es equivalente a x menos un medio, dividido en x menos k. Por tanto, si x menos k es igual a x menos un medio, vamos a poder simplificar. Si k es equivalente a un medio. Y por lo tanto, al hacer eso, lo que obtendríamos es f de x igual a 4. Es decir, una función constante que tiene dominio todos los reales. Por tanto, la respuesta para lo que nos plantearon, ¿cuál debe ser el valor de k para que el dominio de la función f de x sea todos los reales? Entonces el valor debe ser k igual a un medio. Porque de esa forma la función se transforma en una función constante y las funciones constantes tienen dominio todos los reales. En este caso la f de x se graficaría como una recta horizontal que corta el eje y en 4. ¿Sí? Esto sería y igual 4, si es que esto estuviese graduado, ¿cierto? 1, 2, 3, y aquí está el 4. Eje X, eje Y. Bien. Siguiente, dada la función f de x igual a 2 menos x dividido en x, determinar f a la menos 1 de x. Entonces, en clase vimos que para obtener la función inversa, o sea, la f a la menos 1, podemos aplicar la composición de f con f a la menos 1 y sabemos que eso es igual a x. Así que esta expresión, cuando la ocupamos en nuestra función, sería evaluar f en f a la menos 1. Entonces, cuando dice f de x, la x se coloca aquí y luego acá. Así que si aquí dice f a la menos 1, entonces esto debería ser 2 menos f a la menos 1 de x dividido todo eso en f a la menos 1 de x, porque estamos evaluando f en f a la menos 1. Y esto debería ser igual a x. Entonces tenemos que despejar f a la menos 1 para poder encontrarlo. Por tanto, nuestro siguiente paso es que en esta igualdad la podemos escribir como x factor de f a la menos 1 de x. ¿Cierto? Porque hemos multiplicado las dos partes de la igualdad por f a la menos 1, así que la podemos simplificar de aquí y aparece aquí este otro lado. A continuación, menos f a la menos 1, en ambos lados de la igualdad sumamos f a la menos 1, desaparece de aquí y aparece al otro lado. Más f a la menos 1 de x.
Luego factorizamos por f a la menos 1, y esto ya nos va a permitir despejar, y nos queda x más 1. Por tanto, despejamos f a la menos 1 y nos queda de esa forma. Por tanto, la respuesta correcta es la cuarta alternativa. Finalmente, en una prueba para el metabolismo de azúcar en la sangre llevada a cabo en un intervalo de tiempo, la concentración de azúcar encontrada está dada por A de t igual a 3,9 más 0,2 t menos 0,1 t cuadrado, donde t es el tiempo medido en horas y A de t en miligramos por decilitro. ¿Cuál es la concentración máxima de azúcar observada en la prueba de metabolismo? Bien, aquí de nuevo, si ustedes son capaces de reconocer que esto es una función cuadrática cuyo valor para el término cuadrático es negativo, entonces ya sabemos que esto es en el plano una función con ramas abiertas hacia abajo que va a tener un punto máximo en el vértice. Por tanto, de nuevo, tenemos que buscar el vértice para saber entonces cuál es la concentración máxima de azúcar observada. Cuando nosotros miramos la función en el gráfico, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical va a ser la concentración de azúcar, que está dada por A de t. El vértice, por tanto, va a tener una componente en el tiempo y una componente que es el azúcar medida en ese tiempo. Esta es la que nos interesa, porque nos están pidiendo la concentración máxima de azúcar. Esta sería la concentración máxima y este es el tiempo donde se produce la concentración máxima. Así que nuestro objetivo es buscar la segunda componente del vértice. Y ya les dije en la diapositiva anterior que el vértice se puede calcular por cualquiera de esas dos fórmulas y que a mí me gusta calcularlo como una completación de cuadrados. Voy a completar de nuevo cuadrados en esta expresión A de t, o mejor, la voy a escribir como i, ¿sí? Para más comodidad. Voy a escribir que esto, vamos a suponer que es igual a i, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir i igual, y lo voy a escribir ordenadito, menos 0,1 t al cuadrado, más 0,2t, más 3,9. Y para hacer la completación de cuadrados necesito factorizar por menos 0,1. Así que me va a quedar t al cuadrado. Aquí si factorizo por 0,1, 0,2, esto me va a quedar menos 2. Y esto menos 2t. Y el siguiente valor me quedaría 3,9 y 0,1. Debería quedarme como 31. ¿Sí? Menos 0,1 por t cuadrado es menos 0,1, menos 0,1 por menos 2t es 0,2t, y menos 0,1 por menos 39 sería más 3,9. Completo el cuadrado, tomando este valor, ¿cierto? Para sumar y restar. Entonces aquí me quedaría más este valor dividido en 2 al cuadrado. Resto para que esto se convierta en un cero conveniente. Y luego entonces continúo con mi otro valor que sería el 31. Continúo y aquí esto es t cuadrado menos 2t, de nuevo, ¿cierto? Más 1, menos 1, menos 39.
menos 0,1 y la completación de cuadrados instantáneamente transforma esto en un trinomio cuadrático perfecto, que esto es t menos 1 al cuadrado, y esto es menos 40. Multiplico menos 0,1 por t menos 1 al cuadrado, menos 0,1 por menos 40 sería equivalente a más 4. Por tanto, el vértice es este de ese valor. Que el vértice es 1,4. Ya dijimos que esto es el tiempo y esta es la concentración de azúcar en el tiempo. O sea, si el tiempo es 1, esto sería la concentración de azúcar en 1 y esa sería la concentración máxima. Por lo tanto, la respuesta aquí es 4 miligramos por decilitro. Hemos finalizado entonces la revisión del control formativo de funciones en la parte de las alternativas. Como ya les dije al inicio, la parte de desarrollo está en un PDF que les compartimos donde está desarrollado todo el problema. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier pregunta nos la comparten en el foro.